¿qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Criminología 4. En la sesión pasada estuvimos viendo sobre las medidas de seguridad y sobre las penas. En esta clase vamos a ver un tema de influencia social. En este caso son las influencias sociales acerca de la delincuencia. Y pues vamos a ver lo que es principalmente el espacio social, las personas y los grupos de los cuales el individuo es consciente y hacia los cuales orienta su conducta. Está determinado por la percepción del individuo de su mundo social y no por la descripción objetiva a cargo de cualquier observador de sus relaciones sociales. El espacio social pues va a ser ese espacio donde crece, hablando geográficamente, pero sabemos que en un espacio geográfico en donde hay un grupo de personas pues hay una sociedad. Entonces va a ser en este espacio en donde tiene un entorno social, en donde hay convivencia, ya sea de manera educativa, laboral, eh, y en otros aspectos, que pues estén en donde él se está desarrollando, en donde él se desenvuelve, en donde él crece, en donde él día con día pues hace sus labores o hace sus actividades. Y tenemos, por ejemplo, el barrio, que es una parte de una población de extensión relativamente grande, que contiene un agrupamiento social espontáneo y que tiene un carácter peculiar, físico, social, económico o étnico por el que se identifica. Todos sabemos que tanto colonias como barrios, eh, fraccionamientos tienen sus etiquetas, tienen sus peculiaridades, cada uno, ya sea por alguna tradición, por algunos hechos, por algunos comportamientos, eh, pues van a tener su etiqueta. También tenemos lo que es el alojamiento, se refiere al lugar en el que uno o más individuos de la especie humana pueden vivir de manera cotidiana durante un periodo de tiempo, ya sea este periodo de corta o de larga duración y ya sea por voluntad propia o por imposición. Y de aquí viene algo que son las estructuras sociales en la delincuencia. Tenemos lo que es la movilidad social, el factor económico, clase social, aglomeración y dispersión, industrialización y centros de diversión o de vicios. Primero tenemos la movilidad social, es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. La sociología estudia dicho fenómeno en el marco de las teorías de las clases sociales, la estratificación social, la meritocracia y el estatus social. Sabemos que esto es un factor exógeno que a veces afecta al individuo. Son factores que pueden llevar al individuo a cometer pues algún delito. Son factores exógenos, como ya lo comentamos, que pues como su nombre lo dice, hay movilidad social, te estás moviendo de lugar geográfico, de zona geográfica. Cada que te mueves pues son diferentes personas, son diferentes entornos, son diferentes situaciones las que vives y esto pues puede afectar de alguna u otra forma. El factor económico ni se diga, son actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía para satisfacer las necesidades socialmente humanas, pero si este nos llega a faltar, pues también va a ser un factor exógeno que nos va a estar afectando, a nosotros como personas en el entorno en donde estemos y pues de alguna u otra forma si este nos falta constantemente o en abundancia, pues entonces nos va a afectar, de alguna forma o nos va a orillar a cometer algún delito. Clase social. La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de individuos comparten una característica o situación que los asocia socioeconómicamente, es decir, su posición social, el poder adquisitivo de que disponen, la posición que ostentan dentro de una determinada organización, el comportamiento, la representación ideológica o la afinidad ya sea en costumbres o en intereses. Eso es una clase social y recordemos pues que las clases sociales altas pues a lo mejor no tienen carencias y no tienen la necesidad de delinquir, pero una clase social baja o muy baja
pues sí van a tener carencias y quizás eso los puede orillar a cometer conductas desviadas o a delinquir. La aglomeración y dispersión, una aglomeración urbana pues es un espacio formado, como su nombre lo dice, por la zona urbana, eh, perteneciente a una ciudad y por las áreas suburbanas que se encuentran a sus alrededores. De esta manera se genera una región que puede atravesar diversas divisiones administrativas a partir del crecimiento demográfico y urbanístico. Una aglomeración pues es un grupo, una zona en donde empieza a crecer la mancha urbana, en donde empiezan a crecer las industrias y por lo tanto empieza a crecer la cantidad de personas, y esto en algún punto controlado pues es bueno, pero ya cuando esto sale de control llega a ser malo o tiende a ser malo por pues los excesos de contaminación, los excesos de estrés, eh, todas las cuestiones pues laborales, las cuestiones mercantiles, y todo esto pues ya una ciudad muy desarrollada es precisamente de mucho estrés, llega a tener zonas conflictivas, todas estas cuestiones. Y el sustantivo de dispersión se refiere al efecto que se produce cuando varios elementos se separan de su origen o de su núcleo y se expanden en el espacio o en el tiempo. Este concepto de dispersión pues es muy fácil de comprender, simplemente se está separando algo. En este caso es cuando, por ejemplo, de esa zona aglomerada, de esa ciudad, la gente se empieza a alejar o se empieza a dispersar por la contaminación, por el ruido, por el estrés, por lo que ustedes quieran, y eso es una dispersión. Ahora la industrialización, pues como su nombre lo dice, va a ser el desarrollo de la actividad industrial en una región o país, implantando en él industrias o desarrollando las que ya existen. Esto pues para muchos va a ser oportunidades de trabajo, para otros va a ser el aumento de contaminación y ruido. Y bueno, pues ya ahí depende de cada quien si se quiere quedar en el lugar o se va a mover. Ya esa va a ser decisión de cada quien. Centros de diversión y de vicio se conoce como parque o como centro de diversiones aquellos complejos en los cuales asisten numerosas y diversas construcciones utilizadas para el esparcimiento y la diversión. La mayoría de estas construcciones son juegos de diversos tipos que tienen como objetivo generar en los visitantes una mezcla de sensaciones tales como alegría, adrenalina, temor, entusiasmo y extrema diversión. En ese caso, los centros de diversión son buenos, es para ir a sacar el estrés, ya sea en alguna cancha de fútbol, de básquetbol, de béisbol, o los juegos para los niños, o inclusive para adultos, pasamanos, este, equipo para hacer ejercicio. Todo esto, pues en los centros de diversión es bueno. De alguna forma, pues se puede ir a sacar el estrés, se puede ir a divertirse, pero en cambio en los centros de vicios, se refiere a lugares en los que se pueden realizar actividades que afectan la relación de las personas dentro de un entorno por acciones negativas o de mala imagen. Ejemplo, la drogadicción, alcoholismo, juegos de azar, etcétera. Todo lo que son casinos, casas de apuestas, lugares clandestinos en donde se llevan a cabo, no sé, peleas de gallos y hay consumo de droga, consumo de alcohol, en donde se juega, por ejemplo, póker o cartas, dominó, todas estas cuestiones que se pueden llegar a mezclar con alguna sustancia como droga o alcohol, y pues esto puede generar pues algún efecto negativo ya sea en esa sociedad, en ese entorno o inclusive en las personas que practican esta situación. Pues hasta aquí nuestra clase, espero que todo quede claro. Eh, Vimos algunos modelos a lo largo de toda esta clase, algunos modelos de criminalidad o de criminología, vimos la defensa social, vimos el modelo liberal, el modelo tradicional, estuvimos viendo pues bastantes cosas, espero que no quede en duda, que les haya servido de mucho la clase, que tengan un excelente día, una excelente semana, saludos a todos.